escritor llamado Richard Dawkins, que él escribió un libro que se llama El Dios de la falsa ilusión. Y en ese libro él dice que Dios es un Dios malo, que Dios es un Dios dominante, que es un Dios orgulloso, que es un Dios desagradable, que además es un Dios limpiador étnico, porque ha mandado matar montañas de personas. Entonces nosotros cuando llegamos a la Biblia y empezamos a leer cosas en que vemos en que la actitud de Dios es una actitud severa con el hombre, nosotros empezamos a decir, ¿y no será que esta gente atea que escribe estas cosas, no será que ellos tienen razón y que Dios a veces se pasa de rosca y Dios es malo con la gente y lo que hizo no tendría que haberlo hecho? Y esas cosas, esas dudas surgen en nuestra mente y en nuestro corazón porque nosotros estamos viendo la Biblia no en su totalidad, ni estamos entendiendo la vida cristiana en su totalidad, sino que vemos un pedacito. Miramos un pedacito de la historia, un pedacito de nuestras vidas y decimos, Dios está siendo cruel. Y entonces muchos cristianos pierden su fe y muchos cristianos terminan uniéndose a este grupo de ateos que dicen que Dios es un Dios de falsa ilusión y que es un Dios desagradable, orgulloso, malo. Una de esas partes en la Biblia que te hace, que a muchos cristianos les dice, pero ¿era necesario que Dios fuera tan cruel aquí? Es justamente lo que nos sigue tocando de estudiar el Números 33, los versículos 51 al 56. Y nosotros vamos a entender esta noche por qué Dios toma a veces decisiones tan drásticas. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Cuando están por entrar en la tierra prometida, Dios les dice, miren muchachos, ustedes cuando entren ahí tienen que correr a todos. Si ustedes no corren a todos, yo los voy a castigar. Y si ustedes no corren a todos, esa gente que quede va a ser como aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados y os afligirán. A ver, imagínate algo que te esté pinchando de continuo en el ojo. Si ellos dejaban a todas estas personas extranjeras en la tierra, dice Dios que iba a ser como una cosa, un aguijón, como que les estuvieran pinchando continuamente los ojos. Pero no solamente les dice que los expulsen, sino que también en otra parte más adelante dice que los exterminen. Que no puede quedar ningún, si hay alguno de ellos que no se quiere ir de la tierra, no puede quedar ninguno vivo de los que se quieren quedar ahí. Que cuando hagan guerra maten a todos. Y entonces en pedazos de la Biblia así, es que la gente dice, pero Dios es malo. Matan a mujeres, matan a niños, matan a viejos, a gente inocente. Dios tenía motivos específicos por los cuales no podía quedar ninguno de los antiguos moradores en la tierra prometida. No podía. Esa gente, si se quedaba, iba a ser calvario para ellos, iba a ser aflicción para ellos.
les iba a complicar la vida siempre, cada día, por siempre, por todo el tiempo que ellos vivieran, les complicaría la vida. Entonces Dios decide que ellos tienen que expulsarlos y a los que no se van, los tienen que matar. Pero no por eso Dios es cruel. Dice la Biblia en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. La Biblia dice que Dios es el dueño de la tierra, pero además es el dueño de los habitantes y los que en él habitan. Dios es el dueño de cada ser humano que vivió, vive y vivirá. Dios tiene el derecho, por ser el creador, de determinar cuándo nace y cuándo muere cada ser humano. Si vos haces una obra de arte, una pintura, una escultura, yo qué sé, un bordado, vos tenés el derecho de tenerlo con vos todo el tiempo que quieras. Y tenés el derecho del día que lo querés romper y tirar, romperlo y tirarlo. Porque sos el dueño, sos el creador. De Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es el dueño de nuestras vidas, es el dueño de ponerle el principio y ponerle el fin. Dios no es cruel por marcar el fin de la vida de ninguna persona en el mundo. Aunque a vos te parezca un acto cruel, no es crueldad. Es su voluntad y es lo que Él determinó desde antes de la fundación del mundo. Ahora, nosotros decimos, ¡ay, sí, pero qué crueldad! Toda la gente que vivía en Canaán, los pobres niños inocentes. Gente que no tenía culpa de nada, los viejitos, las mujeres, muchachas. ¿Qué culpa tenían ellos de que Dios dijera, bueno, ahora en esta tierra va a vivir el pueblo de Israel, se tienen que ir todos y los que no se quieren ir los vamos a matar? ¿Qué culpa tiene esa gente inocente? Es lo que te dicen los ateos. ¿Qué culpa tenía esa población inocente? Pero nosotros tenemos que recordar que no hay un solo hombre, no hay una sola mujer en el planeta Tierra que sea inocente. La gente que vivía en aquel lugar, ninguna era inocente. Todos ellos habían pecado y todos los hombres que han habitado el planeta Tierra hemos pecado. Y Dios determinó que el castigo del pecado es la muerte. Dios no es cruel por ponerle fin a la vida de ningún pecador. No es cruel. Es el precio de ser pecador, es la muerte. Y en aquel lugar no vivía ninguna persona inocente. Vamos a empezar con los adultos. No vivía ningún adulto inocente. Los que habían poblado la tierra de Canaán, ¿para qué? Por las dudas que digas, pero a lo mejor yo qué sé. Los que habían poblado la tierra de Canaán eran los descendientes de Canaán. Los descendientes de Canaán eran nietos de Noé, eran hijos de un hijo de Noé llamado Cam. Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Cam tuvo varios hijos, entre ellos tuvo un hijo llamado Canaán. Canaán fue maldecido por su pecado y por el pecado de su padre contra su abuelo Noé. Y Canaán fue Canaán que comenzó a habitar aquella tierra con sus hijos, sus nietos, y terminaron formando un pueblo llamado los cananitas. Ahora, dice la Biblia que Canaán fue maldecido por su pecado y por el pecado de su papá. Los que vivían en Canaán eran todos maldecidos por un pecado. La Biblia dice que Cam, el papá de Canaán, vio la desnudez de su padre, vio a Noé desnudo. Dice la Biblia que Noé, después del diluvio,
fue y plantó una viña. Cuando la viña dio muchas uvas, con esas uvas Noé hizo un vino. Después que hizo el vino, Noé tomó el vino y se emborrachó y se acostó a dormir. Y dice la Biblia que Cam, su hijo Cam, vio a su papá desnudo. Ahora, ¿cuál era el pecado de Cam por ver a su papá desnudo? Si nosotros tomamos literalmente lo que narra en Génesis, que lo habíamos visto la otra vez, la palabra desnudez era que Noé se borrachó y se acostó desnudo y que Cam entró a la tienda de su papá, lo vio y dice, ay, salió por fuera, ¡Jurice, miren papá cómo está! Ahora diríamos, vamos a sacarle una foto y vamos a subirla en Facebook, vamos a pasarle a toda la familia. Vamos a subirla en WhatsApp de la familia, miren cómo está. ¿Viste cuando te sacan una foto todo despeinado y todo eso? Vamos a subirla al grupo de jóvenes. Digamos, si lo tomás literalmente, lo que hizo Cam fue que llegó, vio a su papá borracho, desnudo, acostado en su cama, y dice, llama a sus hermanos y dice, miren papá cómo está. Y los llama a todos para burlarse. Llama a sus hermanos para burlarse y que todos se rieran de lo que había hecho Noé. Otros dicen que descubrir la desnudez implicaba que Cam tuvo relaciones íntimas con su propia mamá, con la esposa de Noé. Descubrir la desnudez, la Biblia dice, cada vez que dice la palabra descubrió la desnudez, implica que esa persona tuvo relaciones sexuales con otra. Para Cam haber descubierto la desnudez de su papá, habían dos opciones. O se acostó con la mujer de Noé, con su propia mamá, o se acostó con el propio Noé. Literalmente en la Biblia descubrir la desnudez es eso. O se acostó con la esposa o se acostó con el hombre. Una de dos. Ahora, sea cual hubiera sido el pecado de Cam, la Biblia no dice, sí fue que se burló, sí fue que se acostó. Porque esa expresión, descubrir la desnudez, significa las dos cosas. Y no tenemos nosotros una base bíblica para decir, sí, fue que se burló de él, lo vio desnudo y se burló. No, sí, fue que fue y se acostó con él o con la esposa. No podemos decir cuál de las dos cosas fue. Pero una de estas dos cosas fue lo que hizo Cam. El pecado de Cam fue un pecado que fuera cualquiera de los dos que cometió, ofendió a su papá. Pero no solo cometió ese pecado, sino que Cam empezó a vivir un estilo de vida, después de que Dios le salvara del diluvio, Cam empezó a vivir un estilo de vida lleno de pecado. Y su hijo Canaán siguió sus pasos y empezó a vivir un estilo de vida completamente pecaminoso. Y los descendientes de Canaán, todos los que estaban habitando la tierra prometida, se caracterizaban por ser hombres y mujeres muy pecadores. No un poquito, muy pecadores. Eran muy crueles. Eran capaces de hacer cualquier crueldad. Eran hombres y mujeres que practicaban la bestialidad. ¿Sabes? La bestialidad es tener relaciones sexuales con los animales. Era costumbre en Canaán que los hombres y las mujeres tuvieran relaciones sexuales con los hombres, con los animales. Era costumbre dentro de Canaán practicar la homosexualidad. Era costumbre dentro de Canaán practicar la prostitución religiosa, es decir, en los templos a sus ídolos tenían a las mujeres más bonitas y para conseguir que los hombres vinieran a adorar a esos ídolos, las mostraban así todas flamantes, así todas, y entonces seducían a los hombres, tenían relaciones con ellos para convencerlos que ellos fueran a adorar a los ídolos. La gente de Canaán era completamente idólatra. La gente de Canaán practicaba el incesto. Los papás se acostaban con las hijas y las mamás se acostaban con los hijos. En Canaán, la gente era tan cruel que ellos sacrificaban a los ídolos a sus propios hijos. Y podríamos seguir.
Por lo tanto, en Canaán no había gente inocente. Eran malos, más malos de lo que nosotros podemos imaginar. Ahora, Dios no quería que su pueblo, que Israel, que era al pueblo al que Él había llamado para que fuera santo, conviviera con aquel pueblo tan pecador y aprendiera a cometer los mismos pecados que ellos. Porque dime con quién andas y te diré, las malas compañías corrompen las buenas. Puede ser muy bueno, pero empezás a juntarte con malas compañías, los padres saben bien de eso, por eso siempre están eligiéndote los amigos. No, con eso no. Porque los papás saben que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Podés ser muy bueno, pero si estás en malas compañías vas a terminar en el mismo pecado que los otros. Y Dios dice, miren gente, yo no quiero que ustedes convivan con esta gente tan pecadora, porque se les va a pegar el pecado de ellos. Ustedes van a terminar pecando como ellos. Entonces Dios dice, no pueden quedar viviendo en esta tierra que yo les doy para ustedes, gente mala. Que nos quede claro, la gente que vivía en Canaán no era gente buena, no era gente sin pecado. Los que vivían en aquella tierra eran muy malos y eran muy pecadores. Y Dios había decidido quitarlos de esa tierra y que quitarlos de esa tierra, expulsarlos de la tierra y los que no se querían ir murieran en la batalla, era una forma de castigo de Dios por el pecado de esta gente. El pecado de ellos había subido hasta la presencia de Dios y Dios había dicho, no, ustedes no están mal acá. Además, esta tierra yo se la prometí a los descendientes de Abraham hace 400 y pico de años atrás. Así que acá van a vivir mis hijos y no puede quedar un cananeo vivo dentro de la tierra prometida. No puede quedar uno malo de esto, no puede quedar nadie que venga y haga caer a uno de mis hijos. No puede quedar uno que venga a ser una mala compañía para mis hijos. Si no se quieren ir por las buenas, se van a tener que ir por las malas. Otra cosa, Israel nunca comenzaba un combate sin una advertencia. Nunca. Todos los pueblos supieron con anterioridad que iban a ser atacados. Todas las mujeres, todos los padres con sus hijos, todos los ancianos que quisieran evitar sufrir el ataque de Israel, podían irse. Se iban caminando como se van los venezolanos, así caminando. Se podían ir. Cuando quisieran, antes de que vinieran a atacarlos los israelitas, ellos se podían ir. Todo Canaán sabía que aquella tierra era prometida por Dios a aquel pueblo que estaba del otro lado del río Jordán. Y ellos tenían miles de lugares para los cuales irse. Si no se iban era porque ellos querían quedar allí y enfrentar la guerra. Es decir, el papá que quedaba con sus hijos y sus hijos morían en la batalla, no era por culpa de Dios. Fue el papá que no se quiso ir, fue el papá que se quiso quedar y fue el papá que dejó a sus hijos allí. Vos decime una cosa, vos sos papá y estás en la playa y empieza a venir una tormenta tremenda, viento, olas y relámpagos. ¿Qué haces con tu gurí? ¿Te quedás o te vas? Si se muere por un rayo, por una ola, porque te quedaste, ¡qué cruel que es Dios! No, qué irresponsable que fuiste vos. Nosotros tenemos que entender la vida desde la perspectiva de Dios. Los que quedaron en los pueblos fue porque quisieron quedarse, querían enfrentar la guerra y querían sufrir las consecuencias.
Y vos me vas a decir, pero que los padres fueran porfiados, ¿qué culpa tienen los pobres niñitos que Dios permitió que se murieran tantos niñitos? No fue cruel. Si alguien te dice que Dios fue cruel porque permitió que muriera tanto niñito inocente, vos recordale que cualquier niño que muere antes de ser moralmente responsable del pecado, ¿va a dónde? Al cielo. Por lo tanto, los hijos de aquellos recontra pecadores que murieron siendo inocentes moralmente de su pecado, que no eran moralmente responsables de su pecado, ¿fueron a dónde? Qué cruel Dios llevar al cielo a hijos de gente tan mal. Nosotros tenemos que entender la vida desde los ojos de Dios. Aquellos hijos que habían visto practicar tanto pecado y acostumbrados a practicar tanto pecado, aquellos niños que la mayoría de ellos eran abusados por sus padres y por sus madres, aquellos niños llenos de traumas, en realidad fueron salvados por Dios antes de que se convirtieran en los mismos tipos de pecadores que sus padres, que nunca llegarían al cielo. Otra cosa, Dios no era el culpable de nada. Ante los ojos de Dios, el destino de los niños es responsabilidad de los padres, no de Dios. Las acciones de los padres ante los ojos de Dios determinan el bienestar terrenal de los niños. Que papá y mamá sean buena gente determina que ese niño pueda vivir una buena vida, con más o menos comodidades, pero sí con un corazón sano. Que papá y mamá se alejen cada día más del pecado determina un bienestar moral para esos niños, del cual Dios no es responsable papá y mamá. Por lo tanto, los únicos responsables en aquel tiempo de los que tuvieron que sufrir todas aquellas cosas, los únicos responsables de que aquellos niños murieran, fueron sus papás. Y el único que hizo algo bueno por ellos fue Dios, que los llevó al cielo. Dios quería formar una nacionalidad, quería que el pueblo suyo formara una nacionalidad con un territorio, un gobierno, una sociedad. Dios quería que Israel formara una nación. Como era nación todas las otras naciones de la tierra. Pero quería que esta nación fuera diferente, quería que esta nación fuera un ejemplo moral para el mundo. Y quería que en esta nación que intentaba vivir una vida santa, el poder enviar al Mesías que se transformaría en el Salvador de todo el mundo y que todos los salvados por él fueran los herederos del nuevo cielo y la nueva tierra. Dios quería que en ese pueblo se notara, se hiciera visible que Dios obraba a favor de aquellos que eran obedientes. Dios quería que en aquel pueblo se notara que Dios obraba castigando a los desobedientes para que todo el mundo entendiera que Dios es quien se abroga, quien se da el derecho de bendecir a sus hijos y de castigar a los desobedientes, porque Él es su creador. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y Él promete bendición y vida eterna para sus hijos y promete castigo y el lago de fuego para los que le desobedecen. Dios quería que la destrucción de Canaán quedara grabada desde aquel día hasta que Jesús vuelva en la historia de la humanidad como un ejemplo del castigo de Dios contra los malos. Para que cada vez que se levanta un malo contra vos, vos sepas que ese malo tiene su maldad contada delante de los ojos de Dios. Y va a llegar el momento en que o Dios lo quita de tu lado
o Dios corta su maldad, o simplemente lo borra del planeta. Para que vos entiendas que los malos no se levantarán en el juicio de los justos. Para que vos estés seguro que cuando un malo está contra vos, vos podés estar tranquilo de que Dios te va a hacer justicia. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esa porción de tierra, la tierra, lo que nosotros conocemos como la tierra prometida, como el pueblo, como la tierra de Israel, se encontraba y se encuentra en una zona geográfica llamada la encrucijada del mundo. Tanto en aquel entonces como hoy, las rutas comerciales cruzaban por esa tierra. En aquel tiempo más que hoy. Aquella era la encrucijada, era por donde cruzaba todo el comercio de la tierra conocida. Todo el que iba y venía para viajar, todo el que iba y venía para negociar, todos cruzaban por ese lugar y todos descansaban algún rato en ese lugar. ¿Y qué estaba ocurriendo con este pueblo tan malo, con tantos pecados? Y todos esos viajeros que cruzaban, quedaban y seguían por esa tierra, en todos ellos se estaban contaminando con el estilo de vida de los cananeos. Y ese estilo de vida se estaba diseminando por toda la tierra. La costumbre de los cananeos de abusar de sus hijos. Los viajeros venían y decían, mirá la gurisita que me trajo el patrón acá. La hija de él dice que es buena, que ya la probó. Y me la da para mí por unas moneditas. Ese cuando llegaba a su tierra decía, sí, mirá que esto está bueno, vamos a hacerlo acá también. El estilo de vida de los cananeos se estaba diseminando por todo el mundo debido a la situación geográfica en la que ellos se encontraban. Y Dios quería esa ubicación geográfica para detener la maldad. Quería esa situación geográfica, ese lugar geográfico tan codiciado, tan visitado, para que en ese lugar se desarrollara un estilo de vida santo. Y como antes se propagaba la maldad, ahora todos los viajeros que llegaran allí conocieran al Dios de Israel y quisieran vivir bajo las reglas morales de Dios. Y lo que se diseminara fuera el estilo de vida de Dios. Entonces, cuando llegamos hasta este punto, nos preguntamos, ¿qué es lo que dice la gente que fue un acto de crueldad? Simplemente fue un acto de misericordia. Quiso detener el abuso de niños, quiso detener la prostitución, quiso detener la homosexualidad, quiso detener los sacrificios de niños, quiso detener la maldad del mundo. No quiso provocar maldad. Si vos y yo entendiéramos la vida desde la perspectiva de Dios, nosotros veríamos que las cosas son muy diferentes a como el mundo las describe para ensuciar a nuestro Dios. Y nosotros entenderíamos que lo que nosotros tenemos no es un Dios cruel, no es un Dios desagradable, no es un limpiador étnico, sino que lo que tenemos es un Dios que es perdonador, un Dios que es paciente, un Dios que es lento para traer al juicio, un Dios que es santo, un Dios que es justo y misericordioso, y que a cada uno de sus hijos le traerá justicia en su tiempo, y que a cada uno de sus hijos los va a defender a su tiempo, y que a cada uno de sus hijos los va a sostener en todas las aflicciones, y que a cada uno de sus hijos le va a exigir que se aparte del pecado y de los que practican el pecado, para que puedan vivir en santidad y propagar la santidad a los demás.
Dios nos bendiga.